Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández, viendo el ciclo de partidas de Alexander Alekhine. Veremos a continuación otra bonita partida de peón dama, con una defensa india a la dama, en torneo de Dresde, en mayo de 1926, con las piezas blancas Rubinstein y con las piezas negras Alexander Alekhine, nuevamente enfrentándose. Entonces Rubinstein inicia el juego con D4 y Alekhine contesta con caballo F6, caballo F3, E6, alfil F4, B6, H3. No era ciertamente necesario impedir a las negras que llevaran su caballo a H5. En este momento, el debilitamiento de la casilla G3 me hizo pensar en un sistema de desarrollo un tanto insólito, pero que, como quedó probado luego, resultó ser muy eficiente. Comentarios de Alexander Alekhine. Alfil B7, caballo B a D2, alfil D6. Bonita jugada de Alexander Alekhine. Después de esta jugada, las blancas se encuentran frente a la necesidad de elegir entre tres caminos, a cuál menos propicio. Primero, el cambio que fortificaría la posición de las negras en el centro. Segundo, jugar E3, que después de alfil por F4 echaría a perder su posición de peones. Y la otra, alfil G5, después de lo cual las negras asegurarían la ventaja del par de alfiles mediante H6. Interesante análisis de Alekhine. Alfil por D6, C por D6, E3, enroque. Y lo importante es que esta jugada que había sido hecha H3 queda sin sentido al desaparecer el alfil de las casillas negras, ¿no es cierto? Claro, el único sentido es que evitaría un mate de pasillo, por así decir, pero también genera, todo avance de peón genera debilidades, como lo demostrará magistralmente Alekhine. Alfil E2 y no alfil D3, porque tiene la intención de jugar caballo por caballo en un momento dado. Si las negras, después de, acá lo vamos a, después de que las negras hagan D5 y caballo E4, ¿no es cierto? Entonces, estando el alfil en D3, sería un error jugar alfil D3, D5 y en algún momento enroque corto, caballo E4. Entonces el blanco ya no puede jugar caballo por E4 debido a D por E4 y aprisiona o atenaza con el famoso calzoncillo el peón negro ahí en E4, al alfil en D3 y al caballo en F3. Esa es la explicación de por qué el blanco juega alfil E2 y no alfil D3. D5, enroque corto, caballo C6, C3, mencionar si caballo E5 vendría caballo E7, seguido, ¿no es cierto?, de D6, expulsando el caballo blanco. Caballo E4. Las negras han obtenido ya la iniciativa, decía Alekhine. Caballo por E4, D por E4, caballo D2, F5. F4. Necesario, porque de otra manera las negras habrían jugado dama G5, impidiendo por largo rato la jugada del texto. G5, buena jugada. Las negras tienen que jugar con mucha energía antes que el adversario tenga tiempo para coordinar la acción de sus piezas.
caballo C4, D5, caballo E5, caballo por E5. Pequeño detalle, disculpen, de la energía. Caballo por E5. Veremos que esta jugada, caballo por E5, es mucho mejor, ¿no es cierto? Acá lo vamos a ver. Es mucho mejor que G por F a causa de caballo por C6, alfil por C6, seguido de torre por F4. Claro, muy buena jugada. Entonces Alekhine cambia primero, caballo por E5, D por E5. En caso de F por E5, las negras habrían aprovechado, ¿no es cierto?, para abrirse camino mediante F4. Entonces, de E5, D por E5, rey H8, A4. Es un error esta jugada. Las blancas no tienen tiempo suficiente para llevar a buen fin este contraataque. Su única posibilidad de éxito era la defensa. En la defensa era jugar la jugada siguiente. G3 seguido de rey H2, etc. Después de haber perdido esta oportunidad, quedan bajo la presión abrumadora del adversario. Claro, ahora ya no es posible eso por el cambio de peones. Dama D2. Buena jugada. G por F. En el momento oportuno, porque las blancas no pueden retomar con el peón, ¿no es cierto? Perdón. Las blancas no pueden tomar de peón debido a dama H4. Con la doble amenaza. Dama por H3 o torre por G2, que es mortal, porque entran la torre y un ataque de mate ahí de las negras. Entonces, torre por F4, dama G5, alfil F1, dama G3, buena jugada, obligando a las blancas a efectuar el próximo movimiento de rey y en consecuencia preparando la ganancia de un tiempo en la jugada 23. Estamos en la jugada 20. Rey H1, dama G7, obliga, ¿no es cierto?, a defender el peón con dama D4. Y ahora, excelente Alekhine, alfil A6, se desprende el alfil malo contra el alfil bueno que está defendiendo el enroque. Ahora no es posible alfil por A6 debido a dama por G2 mate, pero primero hubo que desviar la acción de la dama de D2 a D4 para defender el peón que está en E5. Torre F2, otro golpe interesante, dama G3, ya en la movida 20 Alekhine preparó con dama G6 anteriormente, preparó todas estas amenazas, ¿eh? Torre C2,
alfil por F1, torre por F1, torre a C8, persiguiendo siempre la ganancia de tiempo, puesto que ahora se amenaza torre C4, obligando a las negras a las blancas a jugar B3. Qué manera extraordinaria de Alekhine de jugar ambos flancos, ¿eh? Torre C7. Creó la amenaza y ahora traslada la torre hacia el otro flanco. Torre E2. Torre C7. G7. Torre F4. Y ahora torre G6. Realizada esta jugada, se llega a una posición realmente original cuyas particularidades más salientes son la amenaza inmediata a las negras, que es torre a H6. Y la amenaza sería torre H6, y si las negras jugaran dama D1, dama G2, G7, ganando el peón rey, porque no podría el blanco volver a dama D4, porque se contestaría con torre por, maravilloso, H3 jaque, ¿no es cierto? Y si captura viene dama G1 mate. Y si las blancas tratan de impedir esto jugando dama D1 en este minuto, se encontrarían con torre H6, colocando a su adversario en una posición de Zugzwang en forma absoluta. En efecto, la torre de F4 no puede moverse a causa de dama por E5, tomando en cuenta que la dama blanca estuviera en D1 y la torre negra en H6. Por la necesidad de defender las casillas E3 y G2. Y el rey está paralizado. Bien, realmente por este motivo es que las blancas ofrecen un peón con la esperanza de cambiar una torre y debilitar así el ataque enemigo. ¿Qué es lo que hacen? Juegan dama B4, torre H6, H4, absolutamente obligado. Dama G7, hermosa jugada de Alekhine. Mucho mejor, Alekhine menciona, que la prosaica torre por H4, ¿no es cierto? Ya que si ahora, después de dama G2, G7, las blancas jugaran dama D6, vendría torre G6. Entonces tendría que bajar con la torre D4 a F2. Entonces vendría F4. Maravilloso. Y si E por F4, vendría E3. Claro, como quedaría amenazada la torre en F2, habría que jugar torre por, y ahí vendría torre por G2. Diablo. Ganando. Entonces ahora las blancas juegan C4. Torre G6. Dama D2. Torre G3. Bonita jugada. Amenazando torre H3 jaque. Y no se puede tomar G por H por dama G1 mate. Entonces si juega el negro en este minuto torre H3 jaque, habría que jugar rey G1. Y seguiría dama
G3. En realidad las amenazas son extraordinarias por parte de las negras. Las blancas, ante la suerte de todas estas amenazas, juegan dama E1. Obviamente que se dan cuenta que ya no tienen caso. Y después de torre por G2 abandonaron. No hay nada que hacer. Se amenaza torre G1. Mate. Y no hay forma de defenderse. ¿Cuál podría ser la defensa? Jugar la torre acá. Pero esta jugada sería suficiente para ganar. Amenazando dama H3. Mate. Qué bonita posición, ¿eh? Bien. Después de torre por G2. Las blancas abandonaron. Una hermosa partida donde Alekhine volvió a ganar un premio de la brillantez en otro torneo contra el mismo rival. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes y no haberlos mareado con tantas variantes, pero este juego extraordinario de Alekhine en ambos flancos es extraordinario. Se aprende de los mejores. Muchas gracias y nos veremos la próxima semana con más partidas de este extraordinario jugador de todos los tiempos.